¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Alwin Calderón, profesor de la Academia y Colegios Mendel, especialista en el curso de física. Y hoy día vamos a trabajar con los chicos del primer año de secundaria. Recuerda que la semana pasada estuvimos conversando acerca de los vectores paralelos y colineales y estuvimos viendo las operaciones entre ellos. Pues bien, esta semana nos toca ver el trabajo con los vectores perpendiculares y seguramente que esa palabra perpendicular no es nueva para ti. Nosotros cuando nos referimos a dos líneas perpendiculares, por ejemplo, nos referimos a dos líneas que están formando un ángulo de 90 grados. En el caso de los vectores perpendiculares, también estarían cumpliendo esa condición. Dos vectores se consideran perpendiculares si estos vectores forman un ángulo de 90 grados. A estos vectores también tú les puedes conocer con el nombre de vectores rectangulares. Entonces, si yo observo dos vectores como la gráfica que están formando un ángulo de 90 grados, yo puedo asegurar que estos vectores son perpendiculares. Sin embargo, esta presentación a veces tiene alguna variante, ¿no? Los vectores pueden alterar sus direcciones, pero si es que entre ellos se mantiene el ángulo de 90, los vectorcitos serán perpendiculares. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es recordar una de las operaciones más importantes con estos vectores llamados perpendiculares. Me refiero a la operación conocida como la suma. Vamos a sumar vectores perpendiculares. Te recuerdo que la suma de vectores no es nada parecida a la suma que tú haces en la matemática con los números, porque trabajar con vectores tiene sus propios procedimientos. Veamos, cuando yo voy a sumar vectores, debo de saber que el resultado siempre es un vector nuevo, y a este nuevo vector lo conocemos como el vector suma o resultante, y lo vamos a simbolizar a través de esta letra R con una flechita encima. Ese será el símbolo para nuestra resultante. ¿Cómo hago para yo sumar vectores perpendiculares? Simple, si tú ves que hay vectores que están formando 90 grados, con estos dos vectores que van a formar 90 grados, primero debes construir un rectángulo. Ojo con eso, un rectángulo. Y una vez que tengas el rectángulo construido, al vector resultante o suma lo vas a ubicar en la diagonal de dicho rectángulo. No lo olvides, entonces nuestro vector resultante tendrá que estar ubicado en la diagonal del rectángulo. Veamos en la gráfica, mira, acá tengo dos vectores que forman 90 grados, se llaman vectores perpendiculares. Si yo quiero obtener la resultante, fíjate, voy a formar un pequeño rectángulo utilizando mis dos vectores A y B, y la resultante se ubica en la diagonal de dicho rectángulo. ¿Lo observas de color rojo? ¿Sí? Se nota, ¿no es cierto? Ahí de color rojito se ubica en la diagonal a ese vector resultante. Pues bien, tú sabes además que todos los vectores tienen elementos que son muy representativos, y uno de los elementos que más te van a solicitar calcular es el módulo o tamaño de la resultante. ¿Y cómo hago para calcular el tamaño o módulo de una resultante de vectores perpendiculares? Pues para eso vamos a recurrir a un procedimiento muy conocido en la matemática. Me refiero al teorema de Pitágoras, este teorema que es muy famoso y que es muy útil. Primero vamos a recordarlo. Pitágoras, este matemático muy conocido para nosotros, nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo en el cual la medida de sus catetos son A y B y la hipotenusa es C, hay una relación matemática que se cumple siempre. ¿Cuál es esa? Es el teorema de Pitágoras. Dice la suma de los cuadrados de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces necesito que tú recuerdes ese teorema porque lo vamos a utilizar con mucha frecuencia cuando trabajemos con vectores perpendiculares. Y ahí viene tu pregunta. ¿Cómo voy a usar este teorema de Pitágoras cuando yo deba trabajar con los vectores perpendiculares? Pues bien, tú ya sabes dibujar al vector resultante, ¿sí? ¿Recuerdas? El vector resultante está ubicado en la diagonal de tu rectángulo.
En la diagonal, ahí está de rojito, míralo. Ese es el vector resultante, el de rojito. Y ese vector resultante tiene un módulo, es decir, un tamaño. Ese tamaño lo hallamos mediante el teorema de Pitágoras. Ojo con esta relación. Este teorema de Pitágoras te va a permitir calcular el módulo de tu resultante. R te representa el módulo de la resultante. A es el módulo de uno de tus vectores. Y B es el módulo del otro vector. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides de esta notación. Es muy importante que tú estés familiarizado con esta notación. Una letra con una rayita pequeña encima se lee como vector A. Letra B, rayita encima, se leería como vector B. Letra R, rayita encima, vector resultante. ¿Y qué pasaría si estos vectores se ubican entre dos barritas? Esto ya no se leería como vector A, vector B o vector R, sino módulo del vector A, módulo del vector B o módulo del vector resultante. O simplemente podrías usar la letra del nombre del vector sin ponerle la rayita encima. Eso es notación del módulo, ¿ya? Módulo, no te vayas a olvidar. ¿Qué te parece si este procedimiento lo llevamos a unos ejemplos? ¿De acuerdo? A ver, mira, primer ejemplo. Para los vectores que se muestran, determinar el módulo de la suma o resultante. Considera que, fíjate en esta notación, módulo de A, 8 unidades, y módulo de B, 6 unidades. Y fíjate en el detalle, mira la gráfica. Tus vectores están formando 90 grados. ¿Cómo se les llama a los vectores que forman 90 grados? Perpendiculares. ¿Y cómo se procede para sumar a los vectores perpendiculares? Pues ya lo hemos dicho, ¿sí? ¿Recuerdas las recomendaciones que dijimos antes? Por supuesto, profesor, tengo que formar un rectángulo. Ahí lo tienes, mira, el rectángulo. ¿Y dónde va la resultante? En la diagonal, ¿cierto? En la diagonal de este rectángulo. Ese vector de color rojo es la resultante que representa la suma de A y B. Y esta resultante tiene un módulo, tiene un tamaño. ¿Cuál es el procedimiento para calcular ese tamaño? El teorema de Pitágoras. Pues bien, vamos a utilizar esta famosísima herramienta para nuestro cálculo del módulo de la resultante. En esta ocasión, el vector A por dato mide 8 unidades y el vector B mide 6 unidades. Vamos a reemplazar A de valor 8, B de valor 6, pero fíjate que acá hay que resolver porque están elevados al cuadrado. Entonces sería 8 al cuadrado, 64, 6 al cuadrado, 36. Si me ayudas a sumar, la suma sería 100. Cuidado porque esa es la resultante al cuadrado. Yo debo sacar la raíz cuadrada de 100 y obviamente la respuesta 10 unidades. ¿Ves qué simple? ¿Ves qué fácil es sumar vectores perpendiculares? A ver, un ejemplo más, ¿ya? Ejemplo 2. Dice, para los vectores que se muestran, determina el módulo de la suma resultante, considerando que, ¿cómo lees esta notación? ¿Recuerdas? Módulo de A, 3 unidades, módulo de B, 2 unidades, módulo de C, 8 unidades, módulo de D, 4 unidades. Son sus tamaños, son los módulos. Y fíjate en los vectores, mira la disposición. Profesor, ¿pero qué voy a hacer? Ahora tengo 4 vectores. Oye, pero esto ya lo hemos trabajado la semana pasada, recuérdalo. Los vectores C y D, si tú los observas, ambos están dirigidos hacia la derecha. Y los vectores A y B, ambos están dirigidos hacia arriba. ¿Qué hacías para trabajar los vectores que tenían el mismo sentido, la misma orientación? ¿Recuerdas lo de la semana pasada? Los del mismo sentido se sumaban directamente. Eso significa que yo puedo sumar A y B directamente y puedo sumar C y D directamente. Y manejando la información, A vale 3, B vale 2, la suma directa sería 5. C vale 8, D vale 4, la suma directa sería 12. Entonces, ¿qué nos quedaría? Fíjate por favor, en Y, A y B sumados me dieron el de 5. Y en X, C y D sumados te dieron el de 12. ¿Y dónde está la resultante? Ya sabes, pues en la diagonal del rectángulo. En la diagonal. Profesor, ¿y esta resultante qué tamaño tiene? Ah, pues para eso necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice, el valor de la resultante al cuadrado va a ser igual al tamaño de un vector, que en este caso es 12 al cuadrado, más el tamaño del otro vector 5 al cuadrado, ¿correcto? Y a resolver, 12 al cuadrado, 144, 5 al cuadrado es 25, la suma es 169, pero cuidado otra vez,
Esa es la resultante al cuadrado y nosotros debemos sacar la raíz cuadrada para la respuesta. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? Claro, la respuesta es 13 unidades. ¿Ves qué fácil? Aparecieron más vectores, pero igual los podemos resolver porque ya sabemos trabajar con los vectores paralelos, colineales, y ahora ya conocemos el trabajo con los perpendiculares. ¿Qué te parece un último ejemplo? A ver, un ejemplo 3 antes que tú vayas a desarrollar la práctica, ¿de acuerdo? Dice, para los vectores que se muestran, determina el módulo de la suma o resultante, sabiendo que los módulos de los vectores están presentes en la figura. Y ahí está la figura, mírala por favor. Uy, profesor, ahora tengo 6 vectores, 6. Mira la distribución, mira, 6 vectorcitos. Y me están preguntando por el módulo de la resultante de los 6. Pues bien, no te alarmes, no porque sean más vectores que antes, esto es más complejo, no, porque tú ya sabes trabajar con vectores. Observa, por favor, a los vectores del eje X. Tengo un par que van a la derecha, me refiero al de 3 y al de 10, y tengo uno que va para la izquierda, que es el de 9. Algo similar pasa en Y, tengo dos que van hacia arriba, el de 6 y el de 2, y tengo un 5 unidades que está yendo para abajo. ¿Qué crees que vamos a hacer primero? Obviamente vamos a reducir primero a los vectores de X, sumando el 10 con el 3, eso sería 13, y restándole el de 9. Entonces 13 menos 9, en X nos quedaría 4, ¿correcto? Ahora veamos en Y. Arriba 6, arriba 2, hay que sumarlos, eso es 8, y le restas el que va para abajo, que es 5. Muy bien, entonces nos va a quedar en Y 3. Ok, observa entonces la situación final. En X4 a la derecha y en Y3 hacia arriba. ¿Y dónde está la resultante? En la diagonal del rectángulo que formaron tus vectores, en la diagonal. Y ahora para calcular el módulo de esa resultante vamos a usar finalmente el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En esta oportunidad el teorema de Pitágoras tendría que cumplirse con los valores de 4 y 3. Decimos entonces, resultante al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Y 3 al cuadrado, eso es 9, ¿cierto? Hay que sumar esas dos cantidades y la suma es 25. Nuevamente, ten cuidado porque este 25 es equivalente a la resultante al cuadrado, entonces hay que sacar raíz. Y la raíz cuadrada de 25, la respuesta Mendel sería 5 unidades. ¿Ves qué fácil es trabajar con los vectores perpendiculares? Fácil, ¿no, chicos? Pues bien, ahora yo te reto a que hagas la tarea que les he dejado aquí en las fichas de actividades. Son 5 preguntitas y nos estamos viendo la siguiente semana, en nuestra siguiente lección. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Cuídense y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un lindo día junto a la familia Mendel. Adiós.